¿Qué haces cuando tu esposa ya no quiere tener hijos y tú quieres ser papá? Pues primero, te tragas el coraje como si fuera vitamina diaria. Sonríes, respiras, y mientras te pones la pijama compartida, te das cuenta de que estás durmiendo junto al último obstáculo entre tú y tu instinto más básico. Pero no haces nada, todavía. Porque claro, el amor es paciente, comprensivo, y a veces, cobarde con corbata. Mira, todo mundo te dice que el matrimonio es trabajo en equipo. Pero nadie te advierte que el otro jugador puede, en cualquier momento, cambiar las reglas del juego sin avisarte. Y tú ahí, con tu camiseta de papá del año, listo para salir al campo, mientras el otro se fue a vivir a una liga diferente. ¿Y sabes qué es lo más divertido de todo esto? Que cuando alguien cambia de opinión, no se escucha como una traición. Se disfraza de evolución personal. Bonito concepto para decir, yo ya no quiero lo que tú sí, pero tampoco me quiero ir. Esto no es una tragedia griega. Es peor, es una historia moderna, donde no hay héroes ni villanos. Solo decisiones que apestan a sinceridad tardía y silencios que explotan cuando ya no hay nada que hacer más que levantar los escombros. Así que sí, ¿qué haces? Buena pregunta. Lo interesante no es lo que haces. Es cuánto aguantas antes de aceptar que no hacer nada ya es, en sí mismo, una decisión. Y esta historia es justo eso. Pero bueno, si ya empezaste a oler pólvora, sigue leyendo. Porque esto apenas comienza. A ver, imagínate que estás construyendo una casa. Ladrillo por ladrillo, piso por piso. Te avientas años diseñando cada detalle. La cocina abierta, el estudio con vista, el cuarto del bebé, spoiler. Y justo cuando ya pusiste el último foco, te dicen, oye, siempre no quiero vivir aquí. Así arranca esta historia. Resulta que el sujeto en cuestión, un tipo bastante centrado, la neta, conoció a una chava en la universidad. Ella era de esas cerebritas que dan miedo, pero también dan curiosidad. Se topaban en clase, se escuchaban, se analizaban. Un día se les ocurre hablar, luego salir, y para cuando te das cuenta, ya están planeando boda y todo. El vato era de los que traen el modo papá activado desde que nacen. Tipo que ve un niño en un súper y ya está imaginándose enseñándole a andar en bici, llevándolo a la escuela, haciéndole una lonchera con dinosaurios dibujados. Y ella, pues decía que sí, que quería hijos, que qué bonito, que qué tierno. ¡Pum! Se casan. Amor, anillos, fotos al atardecer y promesas de que vamos a tener 3 chamacos mínimo. Eso lo dijeron sobrios, no fue en el brindis. Pero como toda pareja moderna que quiere construir un presente sólido para el futuro, se pusieron de acuerdo. Vamos a esperar 2 añitos para hacer bebés. Buena idea, ¿no? A viajar, a ahorrar, a trabajar, a acumular millas y muebles caros. Él, en finanzas. Ella, arquitecta con hambre de mundo. Buena pareja, con metas, con enfoque, o eso creía él. Y sí, cumplieron el trato. Se fueron a Europa, se tomaron selfies en Japón, se cambiaron de depa 2 veces, y mientras tanto, el cada que veía una carriola en la calle, ya empezaba a ver comerciales mentales de pañales y cuentos para dormir. Pero ella no decía no, solo posponía, que si el ascenso, que si el nuevo departamento, que si quería estabilidad antes de embarazarse. Y el pobre, todavía con fe, decía, bueno, tiene sentido. Está construyendo un trampolín para brincar juntas hacia la paternidad compartida. Spoiler alert, ese trampolín tenía trampilla. El tiempo pasaba. 3 años de casados, cuarto en puerta. Él ya le decía la habitación del bebé al cuarto vacío. Y ella se reía como quien se ríe de un meme incómodo. No decía que no, pero tampoco decía que sí. Era como si trajera puesta una capa de humo profesional para cubrir lo que realmente pensaba. Y entonces él cumple 30, y ahí le cae el 20. Ya no se siente joven. Ya no ve esperar como romanticismo, sino como alerta sísmica. Así que decide hablar. De frente. Directo. Sin adornos. Y aquí es donde todo empieza a torcerse. Y bueno, llegó el momento de la plática. Porque claro, uno puede ignorar señales, puede hacer como que no pasa nada, hasta que un día, mientras soplas las velitas de tu pastel de 30, te das cuenta de que el reloj no solo avanza, te está pateando el trasero con puntas de acero. Así que el muchacho dice, hoy es el día. Vamos a hablar como adultos, sin llorar,
sin dramas, sin Netflix de por medio. Cena tranquila, sin distracciones. Él agarra su tenedor, le sonríe y le lanza la pregunta como quien lanza un anzuelo sin saber si sacará un pez o una caja fuerte con dinamita. Oye, ¿ya hablamos de cuando le vamos a echar ganitas a lo de los críos? Ella se queda callada, pero no callada como quien medita, callada como quien está viendo su vida pasar en cámara lenta porque sabe que en los siguientes 2 minutos se va a abrir un agujero en el suelo. Y entonces lo suelta. Así, con esa voz bajita que no usan para disculparse por algo leve, sino para avisar que te van a mover el piso desde los cimientos. No estoy segura de querer tener hijos. ¿Qué? Ahí el tipo no explotó, no se levantó, no gritó, no aventó el plato con el espagueti. Nada, se quedó quieto, como si el universo se hubiera congelado y él estuviera esperando instrucciones. Porque eso no era un cambio de opinión. Era una traición silenciosa, como haber firmado un contrato para abrir una pastelería y a medio camino tu socio te dice que es diabético y no le gustan los postres. Entonces el pobre empieza a buscar salidas, como quien cae a un pozo y escarba con las uñas. Le ofrece de todo. Yo me encargo del bebé, renuncio a mi chamba, nos conseguimos niñera, tus papás pueden ayudar. Básicamente, le armó una presentación tipo PowerPoint con música de fondo y efectos de transición. Y nada, que no, que aunque pudiera, no quiere, que no es solo por la carrera, que tampoco se siente lista para dejar a su hijo con alguien más, que no quiere ser esa mamá, que no está segura de querer ser mamá, punto. Y ahí sí, se le desmorona el mundo, porque lo que más le dolió no fue el no quiero, fue el llevo 1 año sintiéndome así y no te dije nada porque me dio miedo. O sea, ya no era solo el hecho de que no compartieran el mismo sueño, sino que ella lo había guardado en una caja cerrada con cinta de no toques durante meses. Y claro, después de eso, ¿cómo caminas igual al lado de alguien? ¿Cómo desayunas con quien te borró de un mapa que creías que estaban dibujando juntos? Los días siguientes fueron lo que yo llamo la rutina zombie. Mismos horarios, mismas camas, mismas cucharas, pero todo muerto por dentro. Y él, mientras tanto, cargando la angustia de decidir si dejar el amor o dejar sus sueños. Como si fuera fácil, ¿no? Como si uno pudiera elegir entre el corazón y las tripas como quien escoge entre tamal verde o de rajas. Y ahí lo entendió. No era algo que se iba a resolver con otra plática más, ni con terapia, ni con escapadas de fin de semana. Era una de esas cosas que si no están alineadas, te rompen aunque te abracen fuerte. Y la cuerda, aunque se aguante, ya estaba deshilachada. Ya para este punto, lo que tenían era una relación con disfraz. O sea, seguían saliendo en la foto, pero la película ya iba en reversa. Nadie decía nada, pero todo se notaba. Y es que cuando algo importante se rompe, no una tontería como quien lavó los trastes o si la serie se ve doblada o subtitulada, sino algo que define tu sentido de vida, se siente aunque nadie hable. El silencio empieza a sonar más fuerte que cualquier reclamo. Él, el pobre, se volvía loco por dentro. Ya no sabía si quería hacerle un desayuno o salir corriendo. A veces se quedaba viéndola mientras ella se arreglaba para irse al trabajo. Café, chongo bien hecho, bolsa lista. Ella, perfecta, como siempre, pero ya no encajaba en el cuadro que él se había imaginado. Ahora era como si la estuviera viendo desde fuera, como quien ve una peli y se da cuenta de que el protagonista no se queda con la chava. Hasta que un día van al parque, así como si el universo les estuviera echando limón en la herida. Rodeados de escuincles jugando, familias gritando, globos, risas. Y ahí va, un niño tropieza, se cae, se levanta, se asusta, se les acerca. Ella lo ve, le sonríe. El momento perfecto para que algo se encienda. Y él, con esperanza idiota pero muy humana, le suelta. ¿No te dan ganas, a veces? Y ella, como quien contesta que tan picante quiere su taco, le responde. Sí, a veces, pero no lo suficiente. Madre mía, ni en cámara lenta duele menos. Esa noche él no durmió, pero no de esos desvelos que se curan con una serie o una chela fría. No, de esos donde te preguntas si te estás traicionando al quedarte o al irte. ¿Cuánto más debía esperar? ¿Cuánto más se iba a mentir? Y al día siguiente, ¡pum!, lo sienta, bien, con seriedad de cirujano cardíaco. Le dice que entiende que ella cambió, que eso es humano, pero que él no cambió,
y que lo que quiere sigue ahí, más fuerte que nunca. Que no está hablando de llenar un vacío ni de cumplir una etapa, sino de un deseo que lo define. De eso que, si no lo haces, te pasas los años preguntándote qué hubiera pasado si. Y ella no pone peros. No llora. No dice, pero mira, pensemos en congelar óvulos. No, solo dice, lo sé, y lo siento, pensé que se me iba a pasar. Pues no se te pasó, reinita, y mientras tanto, lo llevaste en modo avión durante un año como si nada. ¡Qué maravilla! Él todavía intenta abrir otra puerta, le pregunta por la adopción. ¿Y qué dice ella? Que no se ve cuidando un niño que no sea suyo biológicamente, que lo respeta, que lo admira, pero que no es para ella. Y ahí sí, adiós ilusiones. No era una diferencia logística, era una incompatibilidad de núcleo. Se metieron a terapia, le echaron ganas, leyeron, hablaron, buscaron milagros en PDF de autoayuda, pero no hubo clic, no hubo nuevo comienzo. Porque cuando algo se quiebra desde adentro, no hay pegamento que lo pegue. Así que el tipo se sienta solo, una noche, ve la ciudad encendida, y ahí lo tiene claro. Se acabó. No porque quiera, sino porque si no lo acepta, va a seguir deslizándose por una vida donde cada día lo aleja más de lo que sueña. Y al día siguiente, lo hablan, sin drama, sin gritos, solo con esa tristeza densa que se queda cuando entendiste que perdiste algo que parecía eterno. Y bueno, la separación no fue una guerra, tampoco fue telenovela con lluvia artificial y música triste. Fue más bien, una resignación compartida, de esas que duelen más porque no hay a quien echarle la culpa. Un día se miraron a los ojos y se entendieron. No hubo necesidad de discursos. Sabían que el camino se acabó. Y ahí va el proceso más raro de todos, separarte de alguien a quien todavía quieres, pero que ya no puede caminar contigo. No por falta de amor, sino por falta de dirección común. Es como si los dos estuvieran montados en el mismo tren, pero uno quiere ir a la playa y el otro al desierto. Dividieron todo con calma. El depa, los ahorros, los muebles. Cada quien con su abogado, pero sin cuchillos en la mesa. Civilizados, decentes, casi como si hubieran hecho esto antes. Ella se fue a casa de sus papás un rato. Él se mudó a un estudio más chico, más modesto, más silencioso. Por primera vez en años, desayunaba solo. Nadie le quitaba las cobijas, nadie le preguntaba si ya se había tomado el café. Solo él y su cabeza, que para ese entonces ya era una licuadora sin tapa. Y sí, lloró. Claro que lloró. Pero no por nostalgia barata. Lloró el futuro que no será. Lloró los domingos en pijama que no vendrán, los cuentos que no leerá, los hijos que ya no tendrán sus ojos. Y lo peor fue cuando firmaron el papel. El papel frío, legal, impersonal. 2 firmas, un adiós. Salió, se sentó en el coche, y no pudo encenderlo. No porque no supiera cómo, sino porque acaba de cerrar el capítulo más importante de su vida, y no hay GPS que te diga a dónde ir después de eso. Pero, y aquí viene lo bueno, al día siguiente, despertó diferente. No feliz, pero en paz, como si al fin hubiera soltado el ancla, como si ya no tuviera que andar mendigando sí, algún día o tal vez el próximo año. Ya no tenía que convencer a nadie de querer lo mismo. Y eso, aunque suena chiquito, es libertad en su forma más brutal. Volver a empezar fue difícil. Obvio. A veces veía fotos. A veces se le salía una risa por alguna broma que ya no tenía con quien compartir. Pero, ¿sabes qué? Empezó a volver a verse a sí mismo. A recordar por qué quería hijos, qué clase de padre quería ser, qué tipo de vida quería construir. Y lo mejor, que aún podía hacerlo. Le escribió una carta, no para que volvieran, para cerrar con respeto. Le deseó lo mejor, porque a pesar de todo, entendía que ninguno de los dos fue villano. Solo eran 2 personas que dejaron de caminar en la misma dirección. Y ya, hoy sigue solo, pero no roto, no vacío, solo cargando una esperanza con los pies bien firmes en la tierra, porque ahora sabe que si algún día tiene ese hijo, si le enseña a andar en bici, si arma castillos de almohadas con él, va a ser con alguien que quiera eso igual que él. Y entonces, todo este dolor tendrá sentido, porque a veces, perder a alguien increíble es el precio por no perderte a ti mismo. Entonces, ¿qué haces cuando tu esposa ya no quiere tener hijos y tú sí quieres ser papá?
Lo aceptas. Mira, no hay gloria en quedarte con alguien que no quiere caminar hacia el mismo lugar que tú. Solo hay desgaste, del fino, del que no se nota hasta que un día te miras al espejo y ya no ves nada detrás de los ojos. El amor no se mide en aguante, se mide en dirección compartida. ¿Van hacia lo mismo? No. Entonces bájate del tren antes de que descarrile con tu alma adentro. No estás traicionando a nadie por querer ser papá. Lo que sí sería traición, sería fingir que ya no lo quieres solo para conservar una relación donde tú te apagas y el otro ni cuenta se da. Y sí, va a doler. Va a doler como quitarse una venda, después de años creyendo que era piel. Pero también va a sanar. Porque cuando estás dispuesto a quedarte solo con tal de no rendirte a lo que más deseas, entonces estás más vivo que nunca. La gente cree que lo valiente es quedarse, pero a veces, lo verdaderamente valiente es irse con el corazón hecho trizas y aún así tener el descaro de seguir soñando. Así que, ¿qué haces? Te levantas, cierras la puerta, lloras lo justo, y te lanzas a construir la vida que quieres, con la certeza brutal de que el amor que no te deja crecer, no era amor, era jaula. Y tú no naciste para enjaular tus sueños. Naciste para hacerlos llorar, comer, crecer y llamarte papá. Todo lo demás es ruido. Prometer hijos sin ganas es firmar hipoteca con trampas.